Bienvenidos a este taller denominado Ser en la empresa. Es el primero de 3 talleres que vamos a tener para concebir nuestra participación dentro de la organización. Esta primera parte está enfocada de manera individual en cada uno de nosotros como aportantes a la organización a la cual pertenecemos. Para empezar, vamos a definir cuál es la concepción moderna del talento humano. Hoy el llamado es a que no nos concibamos como parte del recurso de la organización, como un mueble más o algo de la infraestructura, sino como un agente activo que permite a través de los conocimientos y de las capacidades propias aportar al desarrollo de la empresa. ¿Para qué? Para que finalmente entre todos sumemos hacia la obtención de una meta en común. Este nuevo modelo permite que las personas sean vistas como parte activa de la organización. ¿Por qué? Porque proveen su conocimiento, su capacidad, sus habilidades. Y lo más importante, proveen su inteligencia, es decir, la capacidad de tomar decisiones, de ejecutar nuevos modelos, de soñar y visionar la empresa de una manera diferente, de tal manera que en la misma medida en que el individuo puede ir evolucionando, la empresa también lo vaya haciendo. Por eso nosotros en esta nueva concepción vemos a la empresa también como un ser vivo, un ser que todos los días se puede ver a sí mismo con la posibilidad de ser mejor. Las empresas no son organizaciones estáticas. ¿Por qué? Porque están compuestas por seres humanos que están llamados también a tener una activa participación dentro de la organización. Para ello, la gestión del talento humano moderno se basa en 3 aspectos fundamentales y el primero de ellos es determinar que quienes están vinculados a la organización son, ante todo, seres humanos. Seres humanos que cargan una historia, que tienen unas costumbres, que tienen una personalidad diferente, que tienen distintos conocimientos, distintas habilidades, pero que cuando nosotros conjugamos todo eso, nos permite a nosotros hacer un adecuado manejo de los recursos. Segundo, que estas personas tienen una inteligencia y que esa inteligencia puede promover dentro de la empresa a la misma renovación. Y esas inteligencias sumadas nos dan oportunidad de ser más competitivos en los mercados en donde nos encontremos. Tercero, que como parte de la organización, las personas también invierten su esfuerzo, su dedicación, su responsabilidad y que en correspondencia con ese mismo esfuerzo se espera que la empresa tenga posibilidades de capacitación, de mejora continua, de un buen salario, de incentivos y que haya toda una organización del talento humano que permita que ese cliente interno, que también es el empleado, el trabajador, se pueda fortalecer cada día más. En la medida en que el trabajador cada día se convierte en una versión de sí mismo, la empresa va a generar esa misma dinámica, es decir, que va a tener la oportunidad de cada día ser mejorada, renovada e innovadora gracias al potencial humano que está formando su organización. ¿Por qué estamos hablando nosotros de esa nueva gestión del talento humano? Porque se empezó a evidenciar que hay una necesidad innata en el ser humano de comunicarse y de trabajar en equipo. Nosotros no conocemos a un ser que pueda vivir del todo aislado del mundo. Nosotros siempre necesitamos a alguien más. Entonces, dentro de la organización, esta relación es muy evidente porque si bien tenemos unos jefes que han concebido la organización con un objetivo y con una misión a mediano y a largo plazo, necesitan personas que tengan dentro de sus capacidades y dentro de sus conocimientos también la posibilidad de empezar a desarrollar eso que fue un sueño en la vida real. Entonces, estos factores
También implican que hay personas con emociones y con actitudes que se tienen que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para promover un buen ambiente laboral. Cuando nosotros somos conscientes de las actitudes que cada uno posee de manera individual, puede darse cuenta si aporta o no al desarrollo de un buen clima organizacional. De tal manera que el clima organizacional no está definido por las políticas de la empresa, sino por cómo se relacionan los miembros de la organización en su interior. Entonces, esta es una primera pregunta que ojalá en la guía de apoyo que les estamos enviando, ustedes puedan desarrollar y se pregunten a sí mismos, bueno, ¿yo aporto al buen clima organizacional? ¿O soy de esas personas que me levanto con el pie izquierdo y todo el día vivo de mal humor y como a mí no me interesa nada más, pues que los demás se adapten a mí y yo no hago absolutamente ningún esfuerzo por mejorar? Démonos cuenta que las interrelaciones que se generan dentro de la empresa favorecen al buen desarrollo de los objetivos. ¿Qué tanto aporto yo a esto? Entonces, hagámonos esa pregunta y contestemos en la guía. Avancemos entonces a cómo me relaciono con la empresa. Yo les voy a pedir un favor y es que en la medida en que yo vaya explicando este tema, ustedes vayan pausando el video, de tal manera que se puedan tomar un par de minutos para reflexionar y contestar en la guía o tomar los apuntes en la guía de acuerdo a lo que ustedes van pensando y van sintiendo respecto a las preguntas que voy a hacer. Entonces, con esa indicación, vamos a empezar a ver cómo nos relacionamos directamente con la empresa. Vamos a empezar desde la parte de abajo. Como ustedes ven, aquí hay una pirámide que implica que nosotros vamos como en una parte ascendente desde el momento en el que ingresamos a la empresa hasta el momento en el que nos sentimos en plenitud con el trabajo que realizamos. Lo primero que nosotros hacemos cuando ingresamos a una empresa es tener una actitud de obediencia. Entonces, cuando yo soy nuevo, cuando yo entro a la empresa, lo único que quiero empezar a tener es una cierta sensación de pertenencia al grupo. Entonces, por eso mi actitud predominante es de obediencia. Y entonces yo empiezo, cuando entro a la empresa, empiezo a decir, bueno, ¿a quién es el que hay que obedecer? O sea, aquí a quién es el que hay que hacerle caso. Cuando yo empiezo a disponer mi actitud hacia la obediencia, quiere decir que tengo como esa inclinación a decir, bueno, quiero ser parte de un equipo. Entonces, en este momento, ustedes van a tomar los apuntes de la guía y van a contestarse la siguiente pregunta. ¿Cuál fue mi actitud al entrar en la empresa? ¿Era de obediencia o de pronto de prepotencia, es decir, no, es que yo aquí soy el duro, yo aquí soy el que sé, o una actitud diferente como de aprendizaje, de querer saber que lo que yo estaba haciendo en la empresa o iba a hacer en la empresa podía ser básico no solamente para mí, sino también para la empresa? Entonces, definen con una palabrita sencilla cuál pudo haber sido la actitud al ingresar en la empresa. Con el paso del tiempo, nosotros empezamos a tener una actitud de cumplimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo nos da a nosotros cierta tranquilidad económica. Es decir, que yo hago una labor que va a ser paga y eso va a compensar también algunas actividades o algunas obligaciones que yo tengo en torno a mi hogar. Hay una relación de codependencia de mi actitud con lo que yo voy a recibir como tranquilidad económica y con el beneficio que finalmente se va a repercutir en mi entorno familiar. Entonces, vamos ahora a contestar esa pregunta. Yo me he evidenciado que la tranquilidad económica de la que gozo en este momento o la que me proporciona el trabajo que realizo está en pos del cumplimiento con lo que yo debo hacer en la empresa. ¿Cuáles son los reales beneficios que obtengo de mantener esa actitud? Reflexionemos. Continuemos entonces, que vamos evolucionando, ya tenemos esa tranquilidad económica, ya sabemos que cumplimos y que tenemos la seguridad de que yo me levanto todos los días y tengo un trabajo. Entonces, cuando yo ya estoy como en ese nivel de tranquilidad, empiezo a mejorar mi aptitud. Ojo, aptitud con P.
Pues porque las actitudes son como tan innatas en nosotros mismos que ya a veces actuamos de manera inconsciente y no tenemos cómo medirlas ni cómo cambiarlas. Eso va a mejorar ahorita en el transcurso de la charla, pero por ahora nos vamos a centrar es en las aptitudes. Aquello que me hace a mí realmente competitivo, aquello que me permite a mí desarrollarme con mayor soltura y fluidez en mi trabajo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aptitudes que yo he desarrollado en la labor que tengo? Ah, no, 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 es que yo simplemente opero una máquina. No, ¿será que con la operación de esa máquina tú no desarrollas alguna mejor actitud? Ah, mira, date cuenta, cada día tú lo haces mucho más rápido, solucionas los problemas eficazmente, ya conoces también el manejo de la máquina, que si se llega a presentar un obstáculo, tú ya sabes cómo resolverlo. Todas esas actitudes en tu trabajo, perdón, todas esas situaciones en tu trabajo han hecho que tu aptitud laboral pueda mejorar. Entonces, ahora tú te tienes que poner una meta a corto plazo y es decirte y preguntarte, bueno, ¿y yo como ser humano qué más necesito desarrollar para ser competitivo profesionalmente? Y profesionalmente estamos hablando de cualquier labor que se realiza con mucha destreza. Piénsalo, contesta. ¿Qué más necesitas desarrollar? Cuando finalmente tú estás nadando como pez en el agua dentro de la empresa y dentro del cargo que desempeñas y la labor que desempeñas, o sea, ya te la sabes de todas, todas, entras a un estado de plenitud. Un estado de plenitud que te produce aún mayor tranquilidad. Y entonces ahí es cuando tú dices, bueno, puedo empezar a concebirme de otra manera, teniendo una trascendencia diferente, teniendo un sentido de vida diferente al que yo tenía hace 2 o 3 meses cuando ingresé a la compañía. Y ese sentido de vida lo proporciona el hecho de que tú te contestes estas dos preguntas. ¿Para qué hago este trabajo? ¿Para satisfacer únicamente mi recurso económico? ¿Qué sentido tiene que haga este trabajo? No, para pagar los recibos de la casa, para darle la alimentación a mis hijos. O cuando tú dices, no, lo que pasa es que este trabajo que yo realizo a mí como persona me permite mejorar mucho. Me ha permitido cambiar mi actitud con las personas. He mejorado en mi trato hacia los demás. Digamos que soy una persona más consciente de mis habilidades, más consciente de mis capacidades. Ahora, dentro de este sentido de vida, me puedo poner metas a mediano, a corto, a largo plazo, de conseguir bienes, de conseguir conocimientos, de mejorar profesionalmente. Démonos cuenta que finalmente la formación y el conocimiento nunca para. Así que no podemos decir, ah, es que tengo ya 43 años y entonces con 43 años yo ya ni para qué estudio. O me quedé solo con la primaria y hasta ahí llegué. No, la meta del crecimiento personal es permanente, nunca se detiene. Los años nunca son impedimento, así que tú tienes que preguntarte en este momento cómo este trabajo que realizas puede darle un sentido de vida y de trascendencia a tu propia existencia. Con esto en mente, los invito a que hagamos un ejercicio pequeñito, pero contundente, en el que yo necesito que ustedes contesten desde el corazón. No van a engañar a nadie, aquí nadie los va a calificar, no les vamos a poner si alguno sacó 5, si alguno sacó 8, si alguno sacó 10. Lo que queremos ver y lo que queremos identificar en esta parte del ejercicio es que ustedes sean conscientes de sus propias cualidades, de sus talentos y de sus destrezas individuales. ¿En pos de qué? Como miembros de la organización podemos aportar al desarrollo de la misma. Entonces, ustedes van a cerrar los ojitos y van a decir, bueno, mi cualidad más importante o por lo que yo me destaco en este momento puede ser que tengo buenas ideas. Miren, yo encuentro siempre cómo mejorar el servicio que presto. Entonces soy innovador.
Esa palabrita que ya surgió en ustedes para determinar quiénes son y qué aportan a la organización, la van a poner en esa guía, ahí en medio de ese corazoncito grande. Y ustedes mismos van a decir, wow, sí, soy innovador. Ahora van a poner esa palabrita ahí en el centro y la van a comparar con todas las que están alrededor. Y dicen, ah, mira, soy una persona prudente. Ah, no, sí, también soy una persona prudente. Entonces lo van a poner, soy una persona prudente. Y de esa manera ustedes van empezando a identificar cuáles son esos talentos verdaderos, cuáles son esas cualidades que ustedes de verdad tienen, que poseen, que son innatas y que facilitan el desarrollo de las metas de la organización. Porque nosotros en la organización somos todos un engranaje. Todos dependemos de todos. Y cuando cada uno de nosotros pone lo mejor de sí mismo, pues las metas se alcanzan con mayor facilidad y no solamente se pueden medir en resultados económicos, sino en el clima organizacional que se genera. O sea, da gusto trabajar donde estamos trabajando porque cada uno de los miembros da lo mejor de sí mismo. Así que para concluir esta primera parte, vamos a poner mucho énfasis en esta última frase. Dice, el trabajo va a ocupar gran parte de tu vida y si nosotros nos ponemos a analizar, evidentemente, gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestra vida la pasamos trabajando. A veces compartimos más con los miembros de la organización que con nuestras propias familias. Pero la única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un buen trabajo. Es decir, que tú sepas y estés consciente y satisfecho al decir que estás dando lo mejor de ti mismo. Pero la única forma de hacer un gran trabajo es amar aquello que haces, independientemente de cuál sea el nivel que tú ocupas en la organización. A veces, a veces menospreciamos el trabajo que realizamos cuando nosotros somos el enganche directo de nuestra empresa con el exterior. Y todo lo que yo hago aporta directamente al beneficio de todos en la organización. Esta es una invitación a que empecemos a reconocer quiénes somos y reflexionemos sobre quiénes somos para que podamos reaprender, aprender cosas nuevas para nuestra vida y renacer, ser cada día una mejor versión de nosotros mismos. Nos vemos en el siguiente video.